El término general de una sucesión es la expresión algebraica que nos permite calcular cualquier término de la sucesión a partir del lugar que ocupa. Se representa como a sub n, siendo n el lugar que ocupa. También se le llama término enésimo. Significa que el término general de una sucesión, como podría ser en este primer ejemplo, sucesión a sub n, su término general sería n cuadrado menos 3, tiene que ser una expresión algebraica que dependa únicamente de la n. De manera que cuando nos pidan calcular cualquier término de esta sucesión, lo único que deberemos hacer es sustituir la n por el término que nos piden calcular. Supongamos que nos piden calcular los tres primeros términos de la sucesión y el término décimo. En este caso, para calcular el primer término, que se representa como a sub 1, lo único que tenemos que hacer es coger la fórmula, la expresión algebraica, y sustituir la n por 1, de manera que nos quedaría 1 al cuadrado menos 3, hacemos las operaciones, y esto sale menos 2. Para calcular el segundo término haríamos lo mismo, sustituiríamos la n por 2, de manera que nos queda 2 al cuadrado menos 3, operamos y resulta que el segundo término vale 1. Para calcular el tercer término, pues en este caso sustituimos la n por 3 y nos quedaría que el tercer término es 6. Y no necesitamos calcular los términos de manera consecutiva. Si luego me piden calcular el décimo término de la sucesión, simplemente en la expresión algebraica sustituimos la n por 10, operamos y en este caso el décimo término vale 97. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso nos dan la sucesión b con el término general b sub n igual a n menos 24 partido n. La n puede aparecer más de una vez, puede aparecer al cuadrado como antes, pero para que sea un término general sí que tiene que depender única y exclusivamente de la n. Vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a calcular los tres primeros términos de la sucesión y el término décimo. Para calcular el primer término sustituiríamos la n por 1, de forma que nos quedaría 1 menos 24, que eso es, operando ya, menos 23. Para calcular el segundo término sustituiríamos la n por 2, nos quedaría 2 menos 24 medios, es decir, 12. 2 menos 12 obtendríamos que vale menos 10. Para calcular el tercer término, pues sustituimos por 3 y nos quedará 3 menos 24 tercios, es decir, 8. Si a 3 le quitamos 8, nos queda menos 5. Y como ya hemos comentado en el ejemplo anterior, no necesitamos, salvo que nos lo pidan así, calcular los términos de manera consecutiva. Podemos saltar a calcular el término 10 si así queremos. En este caso sustituimos la n por 10 y nos quedará 10 menos 24 décimos, es decir, 100 menos 24 décimos para poder operar, que en este caso nos quedarían 76 décimos, que si lo queremos dar como fracción irreducible, pues diríamos que son 38 quintos. Las sucesiones se suelen dar o bien mediante su término general o también mediante su ley de recurrencia. Una sucesión se llama recurrente si esos términos a partir de uno dado se obtienen en función de los anteriores mediante una expresión algebraica y esa expresión algebraica lo vamos a llamar ley de recurrencia. A diferencia del caso anterior, donde lo que hacíamos era una expresión algebraica que dependiera de n, ahora tendremos que obtener una expresión algebraica que para calcular un término dependa de los anteriores. Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a tener una sucesión en la que nos dicen los dos primeros términos, en este caso, nos dicen que el primer término es 1 y el segundo término también es 1, y que para calcular cualquier término lo vamos a hacer a partir de los dos anteriores, de manera que los sumemos. Como este ejemplo depende de los dos anteriores, por eso me dan los dos primeros términos. Luego veremos un ejemplo que depende del tercero, por eso me tienen que dar tres términos, y en algún caso podría depender solo de un término anterior y solo me darían 1. Para construir este primer ejemplo, una sucesión que se sumen los dos términos anteriores para calcular el término actual. Entonces, partiendo en este caso de que los dos primeros términos valen 1, yo para calcular el siguiente término tengo que sumar los dos anteriores. Entonces lo hacemos, sumamos los dos anteriores, 1 y 1, 2, y ya obtendríamos el siguiente término. Igual que hacíamos un poco en el caso anterior, vamos a suponer que nos piden calcular una serie de términos primeros, vamos a calcular los 5 primeros términos, y luego, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos saltar al décimo término, como hemos hecho antes? Bueno, en este caso ya teníamos el primero y el segundo término, el tercer término sumando los dos anteriores hemos visto que 1 y 1 daba 2, como queremos calcular los 5 primeros términos, vamos a calcular dos términos más,
Para calcular el cuarto término, sería a sub 4, tenemos que sumar los dos anteriores. Entonces yo cojo los dos anteriores y los sumo. 1 y 2, 3. Y si quiero calcular el quinto término, me sumo los dos anteriores, que en este caso son 2 y 3, y me quedaría 5. Y ahora nos cabe la pregunta de ¿y qué pasa si quiero calcular el décimo término? Cuando nos lo daban con el término general lo podíamos hacer de manera directa, simplemente sustituyendo en la expresión algebraica, pues en este caso la n por 10. Aquí una limitación de la ley de recurrencia es que yo no puedo calcular, no me puedo saltar del quinto término, que es el último que tengo calculado, hasta el décimo. Tengo que ir de manera consecutiva. Es decir, si yo quisiera calcular el décimo término, necesitaría calcular previamente el sexto término como la suma de los dos anteriores, el séptimo término como la suma de los dos anteriores, el octavo término como la suma de los dos anteriores, el noveno como la suma de los dos anteriores, y ahora sí llegaría al término que yo quería calcular, que era el décimo, también como la suma de los dos anteriores. Vamos a ver todo esto que hemos hecho aquí, cómo se expresa en notación para que nos vayamos también acostumbrando. Para calcular un término cualquiera, o término enésimo o término general, eso lo vamos a seguir poniendo la misma notación que anteriormente, en este caso como la sucesión se llama A, pues para calcular un término cualquiera lo vamos a representar como A sub n. En este ejemplo concreto tenemos que sumar los dos anteriores. Entonces, si este es mi término actual, que es el que yo quiero calcular, A sub n, me tengo que acostumbrar a cómo represento los dos anteriores y luego sumarlos. El término anterior es el A sub n menos 1. Como yo en esta sucesión no solo utilizo la anterior, sino que tengo que sumar los dos anteriores, necesito también el anterior a sub n menos 1, es decir, el A sub n menos 2. Y en este ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Nos pide que los sumemos. Cualquier otro ejemplo puede ser restarlos, multiplicarlos, lo que sea. Entonces, en este caso, los sumaríamos. Esta expresión que tenemos ahí, A sub n igual a sub n menos 1 más A sub n menos 2, sería la ley de recurrencia que en este ejemplo concreto se representaría de esa manera. Un término es igual a la suma de los dos términos anteriores. Vamos a ver un segundo ejemplo expresado de manera diferente. En este ejemplo nos dan los tres primeros términos, nos dicen que el primer término vale menos 1, que el segundo término vale 2 y que el tercer término vale 1. Y nos dan la ley de recurrencia. Y esto es lo que tenemos que saber interpretar. Nos están diciendo que un término cualquiera lo puedo calcular como el doble del término que está 3 veces anterior, ¿vale? B sub n menos 3, y le voy a sumar el término anterior al actual que quiero calcular. Al principio, si esto es muy lioso, simplemente podemos hacer casi como si fuera una fórmula y sustituir. Vamos a hacer como en el ejemplo anterior. Suponemos que nos piden calcular los 5 primeros términos. Como los 3 primeros ya nos los da el ejercicio, vamos a calcular el cuarto y el quinto términos y luego vamos a ver qué pasa si saltamos y queremos calcular el décimo término de esta sucesión. Para calcular el cuarto término, si soy capaz de interpretar la ley de recurrencia, diría necesito 2 veces el término que está en una posición 3 anterior, la 3 posiciones anteriores a la cuarta es la primera, y le sumaré la anterior a la cuarta, que es la tercera. Si esto nos parece un poco lioso, ya digo, al principio simplemente podemos sustituimos. Como queremos calcular el cuarto término, es como que estamos sustituyendo la n por 4. Entonces, al escribir aquí tendríamos que el cuarto término es el doble. Si sustituimos la n por 4, al hacer 4 menos 3, nos va a quedar que hagamos el doble del primer término, y en este caso vuelve a ser sumar, pero no tiene por qué ser siempre sumar, ¿de acuerdo? Y estamos sustituyendo la n por 4 porque estamos calculando el cuarto término. Si aquí sustituimos la n por 4, 4 menos 1, nos va a quedar tercer término. Es decir, que el cuarto término es el doble del primero más el tercero. En general, un término es el doble de 3 del término que está en una posición 3 veces anterior más el anterior. Y luego ya sustituir, porque el primer término y el tercer término son conocidos. Entonces, en este caso diríamos que es 2 veces el primer término, que el primer término en este caso vale menos 1, y le sumamos el tercer término, que en este caso vale 1. Operamos y resulta que el cuarto término vale menos 1. Para calcular el quinto término, pues sustituimos en nuestra expresión la n por 5 y obtendríamos que el quinto término es el doble de, sustituimos la n por 5, recordamos, entonces nos quedará b sub 2, más, y volvemos a sustituir la n por 5 y nos quedará b sub 4. Es decir, el término quinto es el doble del segundo término más el cuarto término. Sustituimos porque ya todo es conocido, nos queda el doble del segundo término, que le tenemos aquí, vale 2, y le sumamos el cuarto término, que es el que acabamos de calcular hace un momento, que es el menos 1. Operamos y resulta que el quinto término vale 3. Si luego nos pidieran el término 10 de esta sucesión, nos volvemos a encontrar con el problema que hemos comentado antes.
Necesitaré, para poder calcular el 10º término, ir paso a paso calculando el 6º término a partir de los anteriores, luego el 7º, luego el 8º, luego el 9º y por último poder calcular el 10º